El tema que trataremos el día de hoy es el funcionalismo como un paradigma de nuestra sociedad. El funcionalismo es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1920 en las ciencias sociales, especialmente en sociología y antropología social. Esta teoría está asociada a Emily Durkheim y más reciente a Malcolm Parson, además de muchos autores como Herbert Spencer, Bronislaw Manilowski y Robert Merton. La corriente funcionalista es la escuela más extendida. Se ha llegado a naturalizar y estudiar el paradigma de las ciencias de la comunicación. Esta circunstancia se ha entendido como lógica porque es la perspectiva que mejor se identifica con la dinámica y los intereses del sistema audiovisual. La teoría funcionalista propone que las sociedades suponen de mecanismos propios capaces de regular conflictos y irregularidades, así como las normas que determinan un código de conducta de los individuos, los cuales varían en una función de los medios existentes, y esto es lo que rige el equilibrio social. Esta teoría para Durkheim en 1895 hace parte de su publicación Las reglas del método sociológico, quien intentaba explicar las necesidades de diferentes estructuras sociales y funciones. En 1950, para Parson, propuso un análisis dinámico de los sistemas sociales como nuevos aportes del funcionalismo, dando origen a la teoría de la acción para explicar la evolución social. En cambio, para Spencer, esta teoría fue una analogía orgánica en la que coincide el cambio social por la analogía, donde asemeja a la sociedad como un organismo orgánico y un proceso evolutivo. Y para Malcolm Parson desarrolló una teoría sociológica estructural funcionalista que privilegia un análisis microscópico de la sociedad. La estructura del paradigma funcionalista. Aquí entran pues los individuos, los sistemas sociales particulares, los sistemas culturales particulares o la sociedad total. Y estos experimentan una necesidad. La necesidad para Malinowski es una respuesta a la necesidad entendiendo el sistema de condiciones pues del organismo en el contexto cultural y en relación al ambiente en el que está el sujeto, que pues dice que son también suficientes y necesarios para la supervivencia como tal del sistema social o del organismo. Estas necesidades pues se dividen en dos. La primera, los imperativos universales o prerequisitos funcionales, que aquí entra la integración del sujeto, la adaptación del sujeto al medio, el logro de objetivos y el mantenimiento de pautas o control de tensiones. Y el segundo siendo pues las secundarias o derivadas o contingentes. Y la primera es la técnica instrumental, la organizacional o estructural y pues la imperativa o compatibilidad. Estas necesidades son satisfechas a través de estructuras o procesos que son, pues ya entran acá los roles que cumplen pues el sujeto dentro de la sociedad, las colectividades, las normas y valores que se aplican pues dentro del sistema. Estas estructuras pues producen una serie de consecuencias. Estas consecuencias pues se dividen en dos, en las objetivas o las subjetivas. El primer grupo dentro de las objetivas es la función y la disfunción. Y el segundo pues las manifiestas o latentes. Dentro de las subjetivas se encuentran las deseadas o no deseadas y las anticipadas o no anticipadas. Estas consecuencias pues pueden resultar pues dos grandes ramas, que es el desequilibrio y el equilibrio de la sociedad. El desequilibrio pues podría llevar pues a la muerte del sujeto o pues en el caso menos grave llevaría a un cambio o adaptación al medio en el que se encuentra. El equilibrio también pues lleva a la supervivencia y el desequilibrio cuando hay un cambio o una adaptación al medio también pues es como la forma evolutiva pues para la supervivencia de la especie. Dentro del equilibrio pues encontramos tres
tres subsistemas, que es pues el estacionario dinámico, el estable, el inestable o neutro y la homeostasis. Análisis funcional, un marco lógico. Desde Merton señala en su paradigma cómo encastrada en todo análisis funcional existe alguna concepción expresa de los requisitos funcionales del sistema en observación. Identifica 5 connotaciones significativas. La primera, funcional social, que es ejemplo lo que son fiestas o reuniones. La segunda, una ocupación. La tercera, funciones de un estatus, por ejemplo, X está funcionando. Funciones matemáticas como cuarto. Quinto, los procesos vitales u orgánicos considerados en el sentido de su contribución al mantenimiento del organismo. Esto desde la perspectiva de Merton. Estructural funcionalismo, un paradigma conceptual. Este se invoca generalmente en las ciencias sociales para explicar un tipo de fenómeno caracterizado por su relativa persistencia, tal como una actividad social o un modo de comportamiento recurrente en individuos, grupos o sociedades totales, que se evidencian en rasgos psicológicos, mecanismos fisiológicos, pautas culturales o instituciones sociales. El análisis de este paradigma se concentra en la contribución que la actividad efectúa a favor de la supervivencia, adaptación o desarrollo de la unidad social en la cual tiene lugar. Pero el supuesto subyacente es que los mismos satisfacen alguna necesidad esencial para la supervivencia, una interdependencia. Por lo tanto, trata de interpretar un patrón de comportamiento mediante la determinación de un rol que estos juegan en el sistema como una entidad del funcionamiento y así la medida en que satisfacen una necesidad funcional. Contiene componentes fundamentales del paradigma, es decir, necesidades, estructuras, mecanismos, funciones, equilibrio y supervivencia o adaptación de estos mismos. Como escuchamos anteriormente, el funcionalismo se encarga de la sociedad y sus funciones, cómo un individuo debe desempeñarse en los diferentes grupos o instituciones para garantizar su perdurabilidad de acuerdo a su desempeño en la misma. Se podía hablar también de unas consecuencias funcionales o disfuncionales, como lo mencionaba Robert Kirk Merton en su obra Teoría y Estructuras Sociales en 1975, donde manifiesta lo latente como algo objetivo que se podía ver y reconocer por los otros observadores o por los principales autores. Y también mencionaba las intenciones latentes, las cuales no eran intencionales ni reconocidas, pero lo que se buscaba en las funciones de cada individuo era una integración, cooperación, el orden, el control, la estabilidad, adaptación, movilización social y cohesión social, y así mantener un equilibrio social alejado de conflictos, un estado de orden e integración en términos de supervivencia y adaptación al sistema.